La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser, Punto de Fuga. En el capítulo de hoy, los piratas del siglo XXI. Punto de Fuga. Con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Punto de Fuga. La piratería en el Océano Índico ha repuntado a unos niveles preocupantes. Niveles que no se veían desde hace 5 años. Los asaltos contra buques, cargueros y barcos de pesca están a la orden del día. Saqueos que conviven con el pago de rescates y con una inseguridad en la zona del Sahel que alimenta el riesgo a una crisis inimaginable. Frente a esta amenaza, los centinelas de la Operación Atalanta. Dos buques de la Armada y un avión luchan desde hace 15 años contra la piratería en el Océano Índico. Ataques que, como decimos, se han multiplicado. De no haber ni un solo asalto, entre 2019 y 2023 se ha pasado a medio centenar de ataques de piratería. El motivo, bueno, es fácil de imaginar. El complejísimo mapa geopolítico lo contamina todo. Los grupos terroristas como Al-Shabaab están aprovechando los ecos de la guerra en Oriente Próximo para atacar barcos de pesca y cargueros, aprovechando que toda la atención está centrada ahora mismo en los ataques hutíes en el Mar Rojo. Esa misión europea contra la piratería es la Operación Atalanta, una misión liderada por España y que tiene instalado su cuartel general en la base naval de Rota. Punto de Fuga ha estado allí. Punto de Fuga se ha embarcado en una de las fragatas de la Armada que luchan contra la piratería en el Índico. ¿Él es el comandante del buque? Comandante, buenos días, Javier. Bienvenido a bordo, por favor, Javier. A bordo de la fragata Reina Sofía nos recibe su comandante, el capitán Salvador Moreno. Estamos en el centro de información y combate, que es el corazón del barco. Antiguamente los barcos se mandaban desde el puente, porque la información es donde se manda. Hoy está todo aquí, radares, por supuesto. Desde esos radares y monitores rastrean el Océano Índico. La zona es esta que veis aquí. Los límites se han ido ampliando. Ya casi tocamos, llegó a haber ataques de piratería en esta zona de Madagascar. Ha habido secuestros por aquí. Vale, piratas son intrépidos. Tan intrépidos como peligrosos, cuentan con 5 campamentos de piratas en tierra, desde donde organizan toda la logística para asaltar a los cargueros que atraviesan el Índico. La extensión que cubren del Océano Índico es tan brutal que ahora mismo dentro cabría todo el continente europeo. Vale, la zona de operaciones es gigantesca, es medio Océano Índico. Es un tercio del Océano Índico, es una pasada. Bueno, el comandante Moreno sabe de lo que habla. Es, de hecho, uno de los más experimentados en la lucha contra la piratería. Fue, de hecho, el jefe de operaciones de la fragata Canarias que participó en el rescate del atunero vasco, el Alacrana, en 2009. En la del Alacrana estaba yo aquí, en un barco como este. Estaba así, de repente apareció ahí un pop-up del Alacranchu, que era el barco hermana de la Alacrana. Ahí trabajan los pesqueros vascos, trabajan con 2 barcos, uno pequeñito y uno grande. Y nos encendimos allí y le pulsamos aquí y dice, nos están atacando. Eran las 8:05, yo era el jefe de operación, nos están atacando. Y a lo siguiente fue una llamada telefónica, un teléfono teníamos ahí y alguien descolgó el teléfono y escuchamos gritos. Bueno, es en ese momento cuando se aprieta el botón rojo y activan el protocolo para evaluar el riesgo de la operación. ¿Hay rehenes o no hay rehenes? ¿Cuál es la nacionalidad de los rehenes? ¿Cuál es la nacionalidad del barco pirateado? ¿Qué autoriza el barco del Estado al que pertenece el barco a hacer? Oye, seguirme, te voy a mover por la mano. Bueno, moverse por las tripas de la fragata no es sencillo, es como un laberinto. Sobre una de las escotillas, clavado en un tablón de madera, nos encontramos un AK-47. Ese arma es un tesoro incautado en una operación en Somalia en 2012, una ametralladora que recuerda a la tripulación a que se enfrentan en alta mar. ¿Es una zona compleja? ¿Hay amenazas? Sí, sí. Es una zona donde operan sucursales de Al-Qaeda, sucursales del Daesh, en los puertos que visitamos. Es una zona en la mar donde la piratería se mezcla con los tráficos, el tráfico de armas que entra en todo el Sahel, en gran parte viene pues de todo eso y transita por aquí. Los piratas están cada vez mejor preparados y armados. Prueba de ello son los ataques con drones lanzados por los hutíes en el Mar Rojo. De hecho, las fragatas de la Unión Europea, entre ellas las de la Armada Española, han tenido que empezar a equiparse con potentes sistemas antidrones. Estamos todos intentando ver cómo hacemos
para esta nueva amenaza tan compleja. Y sí que es cierto que nos van a montar los mismos sistemas, cada vez con mejoras, porque esto es casi al ritmo que el potencial enemigo emplea cosas, pues la tecnología tiene que... medios de soft kill que llamamos, son medios electrónicos para intentar que el dron pierda la capacidad de control, y medios de hard kill, que significa armas, para intentar derribar el dron con mayor eficacia. Todo esto ocurre en alta mar, mientras en tierra... Atalanta Watchkeeper. Yes. Okay. Can you tell me the name of your ship? Desde el cuartel general de la operación Atalanta, en el corazón de la base de Rota, Okay, can you tell me your IMO number and then MSI number? un oficial serbio recibe los avisos de alerta desde el centro de operaciones. Ahora mismo un barco chino lleva días secuestrado por unos piratas. Es el último incidente registrado este año. Pues al frente de esta misión europea contra la piratería, liderando y coordinando esa operación Atalanta, está el almirante Ignacio Villanueva. Comandante, ¿qué tal? Bienvenido a la SER, ¿cómo está? Muy bien, y muchísimas gracias por tenerme, y un saludo muy afectuoso a todos los oyentes. Bueno, este año va a cerrar con 45 ataques piratas, 45 incidentes de piratería, 6 de ellos, de hecho, con abordajes a buques grandes. Comandante, hemos pasado de varios años en los que no había ni un solo incidente, a registrarse casi medio centenar de ataques piratas, de asaltos. ¿Por qué está repuntando ahora mismo la piratería en el Índico? Bueno, es una buena pregunta que nos la hacemos todos los que nos dedicamos a esto. No solamente Atlanta, sino las propias naciones. Yo asisto regularmente a muchos mítines donde nos preguntamos todos los centros de inteligencia, las naciones regionales, ¿por qué ha repuntado la piratería? Y el común acuerdo es que ha repuntado por una ventana de oportunidad. Me explico. La inestabilidad siempre trae más inestabilidad. Entonces, lo que está sucediendo en el mundo, en la zona, con la crisis de los Houthis, con el problema entre Israel y Palestina, con el problema de las actuaciones de Irán, es una inestabilidad que requiere la atención internacional. Entonces, lo que creemos que ha ocurrido es que los piratas, viendo que la comunidad internacional pone su atención en esos problemas, pues han decidido volver a la mar. Y han decidido volver a la mar porque Atlanta siempre ha dicho que la piratería estaba controlada, pero no erradicada. Es decir, los medios para la piratería existen, que es una situación endémica dentro de Somalia, problemática socialmente, y al mismo tiempo unas ganas de conseguir dinero fácil. O sea que las razones existen, existe ahora una nueva ventana de oportunidad y que los piratas han aprovechado. Eso es lo que ha ocurrido en el primer semestre del 2024. ¿Y quién les apoya? Es decir, ahora mismo, ¿cuál es el perfil de estos piratas? Bien, pues mi experiencia es la siguiente. Todos los grupos de piratas que llamamos PAG, que es PAG, que es Pirates Action Group, están compuestos pues, por unos entre 12 y 20 personas, de los cuales siempre 5 de ellos, 3, 4, 5, son, diríamos, los profesionales de la piratería. Los que están coordinados con teléfonos móviles, los que tienen armas, los que siguen las directrices de su elder en tierra, y luego hay otra serie de personas que van reclutando con menos vinculación a la piratería en sí, pero que en el fondo forman este grupo que salen a la mar a piratear. Respondiendo a tu pregunta más específicamente, son piratas coordinados, con armas, no todos dentro de ese grupo de piratas diríamos son igual de culpables en el sentido de que tienen intención de delinquir, y otras personas tal vez de buscarse la vida precisamente de una mala forma, como es unirse a este grupo de piratas. ¿Y cómo es ahora mismo el modus operandi de estos grupos piratas? Es decir, ¿cómo planifican y cómo ejecutan sus ataques contra los cargueros en alta mar? Bien, pues mira, yo diría que tenemos 3 o 4 modus operandi diferentes. El primero, que nos ha sorprendido muy recientemente, no lo teníamos identificado, es una fricción muy dentro de costa, es decir, en aguas territoriales, sobre barcos de pesca, donde aparentemente al principio nos llegan alertas como buques pirateados. ¿Por qué? Pues porque obviamente entran a bordo con armas y van contra la voluntad del capitán del barco, pero están unidos principalmente
a problemas de licencias de pesca, a problemas locales. Ese diríamos que es un modus operandi. El siguiente modus operandi lo tenemos en piratas, que lo que pretenden es piratear un barco y conseguir un rescate, pero que lo hacen con barcos pequeños, que no tienen mucho alcance. Les llamamos skiffs. Esos skiffs salen de costa y directamente a una distancia relativamente pequeña, no puede ser más de 15, 20 millas, pues piratean un barco grande que pase por ahí. Y el más conocido de los grupos piratas, el más peligroso y en el que realmente Atlanta vuelca todos sus esfuerzos, es en el modus operandi de ese primer grupo de piratas que utilizan un skiff, montan 10, 15 personas y van a buscar un buque madre, que se llama, es decir, un buque de tamaño intermedio, donde lo abordan, probablemente lo refuerzan con más piratas y ese barco se va a alta mar, se va al medio del Océano Índico, tan lejos como 500 millas de costa en las rutas de los barcos mercantes. Entonces lo que hacen es ese buque ya de mediano porte que sigue manteniendo los skiffs como vector de ataque a los barcos grandes, lo que hacen ya es violentamente abordan a un buque grande, lo cogen y lo llevan a costa para iniciar un rescate que puede durar entre 15 días y varios meses. Esos son los modus operandi de la piratería en la costa de Somalia y el Océano Índico ahora mismo. Bueno, entiendo que estos grupos, claro, necesitan también financiación para poder pagar sus armas, sus esquifes. Lo cierto es que los armadores de los barcos secuestrados siguen pagando rescates a los propios piratas. Claro, le pregunto, comandante, ¿cuánto daño hace el pago de esos rescates a la opción de poder erradicar la piratería? Bien, son dos preguntas distintas las que me has hecho. Primero, si son muy caros o es muy difícil los medios para piratear. Y después me has preguntado cómo afecta el pago de rescate a la seguridad marítima en general. Bien, para piratear un barco realmente no hace falta mucho. O sea, no hace falta tener grandes recursos. Hace falta tener un barco, armas. En la cultura de Somalia, tener un arma es como en España tener un coche. Todo el mundo tiene un arma. O sea, tener armas y tener voluntad de hacerlo. O sea, que realmente no es muy caro. Luego, piratear un barco es relativamente sencillo. Y luego, ¿cómo afecta el pago de rescates a la Operación Atlanta y, de hecho, a volver a financiar los ataques piratas? Pues negativamente. Obviamente, el pago de rescate no está recomendado porque lo único que hace es seguir alentando la piratería. Bueno, está claro que los rescates, ¿no?, alimentan a estos grupos, por ejemplo, para seguir comprando armas. Si no me equivoco, almirante, y corríjame si es así, recientemente se levantó el embargo de armas en Somalia. Ahora mismo ese embargo se centra exclusivamente contra el grupo terrorista Al-Shabaab. ¿Qué ha supuesto ese cambio a nivel interno para que las propias autoridades somalíes puedan plantar cara a estos delincuentes, a estos grupos terroristas? Bien, te veo muy informado y eso me gusta. Que seas preciso. Es decir, efectivamente, las Naciones Unidas tenían impuesto un embargo contra Somalia de armas. Entonces, efectivamente, lo que ha sucedido es que Somalia, como nación, está intentando salir adelante, pues ha convencido a la Unión Europea y ha convencido a las naciones de que contra Somalia no debe existir ese embargo. Y entonces se ha modificado muy recientemente ese embargo y se ha limitado más a armas contra Al-Shabaab, que como sabéis Al-Shabaab está muy presente en Somalia. ¿Cómo le afecta a Somalia? Pues para Somalia es un motivo de orgullo y satisfacción. El no estar ya en Naciones Unidas el nombre de Somalia como algo negativo, sino como Al-Shabaab, pues les hace orgullosos y ellos están contentos. ¿Cómo me afecta a la operación, a Atlanta? Realmente no nos afecta mucho, porque en la mar la realidad es que hay que buscar unidades con armas. Y también te quiero ampliar un poco la información. Esa tarea de embargo de armas contra Al-Shabaab la tenemos aprobada por parte de Naciones Unidas, pero todavía no la estamos ejecutando porque todavía hay naciones que mandan unidades a Atlanta que no se sienten confortables ni cómodos con lo que llamamos nosotros el legal finish, es decir, cómo va a terminar el evento. Entonces, lo que estamos trabajando en Atlanta duramente es para conseguir esa forma legal final de acabar con las armas para que las naciones se sientan cómodas y ejecuten lo que ya está aprobado por parte de Naciones Unidas.
y de la Unión Europea. Piratería que se origina también en tierra, ¿no? Entiendo yo, porque claro, ustedes vigilan y protegen desde la mar, pero el peligro nace en tierra. Allí en Somalia, lo comentábamos antes, hay 5 campamentos de piratas activos desde donde se apoya logísticamente a los grupos que después asaltan a los barcos. ¿Se está luchando también contra esas raíces de la piratería en tierra? Bien, es otra muy buena pregunta. Hoy en día, ahora mismo, según estamos teniendo esta entrevista, tenemos un buque pesquero chino pirateado. Y os puedo adelantar, porque no es confidencial, de que efectivamente está recibiendo apoyo por parte de uno de esos campamentos piratas. ¿Qué significa recibir apoyo? Pues apoyo logístico, apoyo de personas que vienen a bordo, rotación de personas, y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Qué factor diferencial hay hoy en día con respecto a hace unos años? Que las fuerzas de Puntland Maritime Police Force, es decir, las fuerzas marítimas de la Policía Marítima de Puntland, recordar que Puntland es un estado, no es la nación de Somalia, ¿de acuerdo? Pero esas fuerzas hoy en día son mucho más eficientes, mucho más activas y no les permiten a los piratas estar tan confortables como en el pasado. O sea que hoy en día, también ahora mismo os lo puedo decir, porque esto no es confidencial, estamos en contacto con estas fuerzas policiales de Puntland y con el Estado Federal de Somalia, estamos en contacto con los dos para que en tierra continúen con la búsqueda de estos piratas y cómo lo hace Atlanta mediante un pase de información por los canales oficiales. O sea que respondiendo a tu pregunta es sí, en tierra se actúa contra los piratas, sí, cada vez de manera más eficaz y sí, existe una coordinación muy buena entre Atlanta y Somalia como Federal Government y Puntland como Member State. Bueno, nos citaba el caso de ese barco chino, ¿no?, que aún sigue secuestrado. Entiendo que por motivos de seguridad no nos puede dar ahora mismo detalles concretos y precisos de esa operación, pero si hay otros ejemplos en los que no solo han tenido que repeler esos ataques, han tenido incluso que rescatar a los propios piratas. Ocurrió, por ejemplo, con el asalto al Crystal Arctic. Tuvieron que salvar, si no me equivoco, y curar a los propios piratas porque su esquife se estaba hundiendo. 6 piratas que, por cierto, almirante, están pendientes de un juicio inminente, ¿no? Exactamente, así es. Así es, y yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser europeos, muy orgullosos de ser españoles, porque esta acción la llevó a cabo una fragata española dentro del conjunto de la Unión Europea, que es la Operación Atlanta, y yo esta operación la dedico como modelo, que fue la del Crystal Arctic. Lo que ocurrió es que unos piratas que atacaron un mercante quedaron en el agua, les salvó la fragata Canarias, en este caso. Uno de los piratas estaba en peligro de muerte, con muy poco tiempo de vida. Se le intervino a bordo con el equipo quirúrgico que llevan a bordo. Se le evacuó luego con helicóptero, es decir, cuidando muy humanitariamente de las personas, independientemente de lo que se dediquen. Y luego se llevó a estos presuntos piratas a Seychelles, que es quien tiene un acuerdo con la Unión Europea, y están pendientes de juicio y nos comunican que el juicio será la semana que viene, en el que efectivamente el excelente trabajo que llevaron a cabo el equipo de recopilación de pruebas lo ha puesto a disposición del juez y serán juzgados con las pruebas presentadas que yo calculo, que yo equilibrio y decido como muy buenas pruebas. Bueno, comandante, y una última pregunta. La Unión Europea precisamente estos días acaba de renovar, ¿no?, el mandato de esta misión hasta febrero de 2027. Son 15 años ya de una operación que no descansa, en la que trabajan día y noche para dar seguridad y protección en toda la zona del Índico. Es inimaginable, ¿no?, saber lo que nos va a deparar el futuro, pero desde el punto de vista operativo y teniendo muy presente su experiencia, ¿cuál cree que será la tendencia en la zona sobre esta incidencia de la piratería? Bien, pues vamos a hacer un poco de bola de cristal. Yo creo que la Operación Atlanta se convertirá en una operación de seguridad marítima en general en todo el Océano Índico, que se mantendrá con fuerza. Atlanta es sin duda la mejor herramienta o una de las mejores herramientas para llevar a cabo dicha estrategia. Pues almirante Ignacio Villanueva, comandante de la Operación Atalanta, ha sido un placer tenerla aquí. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Pues Javier, te lo agradezco, y aprovechando que me das oportunidad para salir en antena, me gustaría que los oyentes brindasen estas Navidades, o bien en sus familias o con sus amigos en los bares,
por los hombres y mujeres de la Operación Atlanta que están en la mar. No es una situación fácil, que están en la mar para que ellos puedan tomar sus gin tonics y sus cervezas, y que estemos todos muy orgullosos. Y si esto sale en antena para España, pues de los españoles, porque sin duda la gente que está ahora mismo en la Operación Atlanta y en la mar se merece ese brindis de sus compatriotas, que es lo que les da fuerza para seguir adelante. Javier, muchas gracias por esta oportunidad. Punto de Fuga, con Javier Bañuelos. Bueno, Al-Shabaab es el grupo terrorista que recluta a estos piratas, pero tenemos varias preguntas sobre la mesa. ¿Quién está detrás de Al-Shabaab? ¿Cómo se financia? ¿Y dónde operan? Son preguntas que necesitan la respuesta de un experto. Por eso hemos llamado a Carlos Igualada. Carlos es el director del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo. Carlos, bienvenido una vez más a Punto de Fuga. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Bueno, Carlos, empezamos por lo más básico. Hemos escuchado mucho hablar de Al-Shabaab, pero ¿quién está detrás? ¿Quién lidera ahora mismo? ¿Quién es su líder? Pues en estos momentos podemos decir que su líder es Abu Ubaida, uno de los grandes líderes que ha tenido esta organización y que ejerce como cara visible desde hace algunos años, cuando su anterior líder murió. Y esta persona ya pertenecía a su círculo más cercano, y es el que ha continuado de alguna forma con el legado que lleva dejando la organización terrorista desde el año 2006, más o menos, que es cuando se considera su fundación. Y desde entonces prácticamente ha estado vinculada a Al-Qaeda. Eso te quería preguntar, Carlos, porque claro, hay países como Estados Unidos que siguen ofreciendo recompensas, ¿no?, por dar algún tipo de información que pueda llevar a desarmar y a desarticular a Al-Shabaab. ¿Cuáles son los nexos ahora mismo entre Al-Qaeda y Al-Shabaab? Pues lo cierto es que estos vínculos que han tenido siempre han sido muy fuertes. De hecho, Al-Shabaab en su día se consideró como la rama territorial de Al-Qaeda más capaz a la hora de cometer atentados a nivel internacional, es decir, sobre objetivos occidentales. No obstante, es verdad que durante los últimos años quizá esta estrategia ha cambiado un poco y ahora se están focalizando mucho en su agenda local, sobre todo en el territorio de Somalia, también en Kenia, pero aún así los vínculos que han tenido históricamente con Al-Qaeda son más que evidentes y a largo plazo van a seguir existiendo. Bueno, su radio de acción es obviamente Somalia, pero también Kenia, Uganda y Djibouti. ¿Cómo se financia Al-Shabaab ahora mismo? Pues lo cierto es que se puede considerar que Al-Shabaab es una de las organizaciones terroristas en el mundo con una financiación más sólida. De hecho, se estima que en 2023 su nivel de financiación era cercano a $150 millones. Y en este sentido es especialmente significativo el elevado número de diversas fuentes que utiliza para llevar a cabo su financiación, con la cual financian evidentemente toda su actividad, incluidos los atentados terroristas. Y dentro de este tipo de financiación se encuentran desde vías y fuentes lícitas, como inversiones sobre diversas empresas legales, donaciones que reciben a través de transferencias bancarias, también evidentemente fondos ilícitos, como es resultado de extorsión sobre empresarios, el rescate que cobran por los secuestros. Luego, además, en los territorios que controlan cobran todo tipo de impuestos, tasas a mercancías, es decir, que manejan un nivel muy amplio en cuanto a fuentes de financiación. Y de cara a esa financiación y sobre todo a la fuerza, ¿no?, y al poder que tiene Al-Shabaab, ya para terminar quería preguntar también, Carlos, ¿qué efecto está teniendo ahora mismo la crisis en Oriente Medio, en esa zona de África, también para poder de alguna forma alimentar la fuerza que tienen grupos terroristas como en este caso Al-Shabaab? Sí, pues ese es uno de los temas de los que se está hablando, especialmente tras la toma del derrocamiento del régimen de Al-Assad en Siria, porque se ha visto como un grupo salafista que en su pasado tenía vínculos directos con el yihadismo, como era Hayat Tahrir al-Sham, ha sido capaz de derrocar a un gobierno local y alcanzar el poder. Y este es un modelo de insurgencia, de lucha contra un gobierno local muy similar al que puede estar llevando a cabo Al-Shabaab durante los últimos años respecto al gobierno en Somalia. Por lo tanto, sin duda, todo lo ocurrido en Siria recientemente puede suponer de alguna forma un alimento de cara a que Al-Shabaab intente seguir este mismo modelo para llegar a la gobernanza en el país. Bueno, pues Carlos Igualada, director del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo, como siempre, gracias por darnos esa visión tan interesante y un placer, como siempre, tenerte aquí de nuevo en Punto de Fuga. Un abrazo muy grande. Un placer estar con vosotros. Punto de Fuga. Y al cierre hoy de este capítulo de Punto de Fuga vamos a cambiar de continente. Nos vamos hasta Colombia para conocer cómo sufren
los campesinos el hostigamiento de las industrias extractivas de minería y de petróleo, sin olvidar, por supuesto, la deforestación de la Amazonía. Contra todo ello luchan líderes campesinos, o mejor dicho, lideresas, porque el papel de las mujeres es cada vez más importante. San Vicente del Caguán, Colombia. El 25% de su territorio está conformado por la Reserva Forestal de la Amazonía. Allí sus habitantes están sometidos desde hace años a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero también a las industrias extractivas de minería o petróleo que se asientan en sus tierras. Hemos venido nosotros pasando y de la cual estamos acá también haciendo presencia y haciendo el llamado a esa raíz de la problemática grande que se genera a nivel ambiental, que es la deforestación que se genera en nuestro departamento, en nuestra Amazonía colombiana. Es Sara Jimena Suárez, una de las lideresas campesinas de la Amazonía colombiana que alza su voz fuera de Latinoamérica. Exactamente o abiertamente, llamémoslo así, no puedo hablar de deforestación dentro de mi territorio, no lo puedo hacer. Ir a decir que mi territorio en estos momentos está viendo afectado por la deforestación es tener una cantidad de enemigos encima. Y son precisamente las mujeres las que frecuentemente son víctimas de criminalización y violencia por asumir roles visibles en la protección de sus territorios. Porque por lo regular siempre son más las mujeres las que alzan la voz en el tema ambiental, en el tema de extracción, siempre son las mujeres las que lideran ese proceso y ese llamado. Entonces somos como más arriesgadas, digamos. Por eso explica esta lideresa campesina que muchas optan por callar. Porque muchas ya somos mamás, muchas llevamos unas responsabilidades muy grandes en nuestros hombros, pero aún así tratamos de ser esa voz de otras que definitivamente dicen yo no puedo, pero confío en que usted lo va a hacer. El reciente informe de la REPAM, de la Red Eclesial Panamazónica, revela que el liderazgo de las mujeres en la defensa de los derechos humanos es mucho más amplio, va más allá de Colombia. Sara Diego, técnica de proyectos, incidencia política y redes de la ONG vizcaína Albogan. Creemos que es importante el ser conscientes que estas violencias contra las mujeres, estas dinámicas que Sara nos ha explicado, no es solo algo que ocurre en la Amazonía colombiana, sino que ocurre en toda la región amazónica y en todo el mundo, ¿no? Un informe que reúne testimonios y experiencias de lideresas campesinas de la Amazonía y que servirá, según el secretario de la REPAM en Colombia, Felipe Martínez, como herramienta para generar incidencia a escala internacional. Y lo que se pretende con ese informe es que pueda servir de insumo durante 2 años para hacer incidencia internacional en la ONU, en Nueva York, en el Foro de Pueblos Indígenas y en Ginebra, en el Foro de Empresas, pero también en la OEA. Incidencia política a escala internacional, pero también es necesaria, según la directora de la Fundación Ella Curía, María Belalbizu, incluso a escala municipal. Hay que hacerla en la ONU, hay que hacerla en el ayuntamiento de mi municipio, hay que hacerla en mi comunidad de vecinos, hay que hacerla... O sea, la incidencia es ir construyendo las sociedades en las que nos gustaría vivir. Al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente murieron asesinadas el pasado año. Un reportaje de nuestra compañera de Radio Bilbao, Ane Garea, que ha dado voz a quienes, por desgracia, no la tienen en sus propios países. Pues hasta aquí el capítulo de hoy de Punto de Fuga. La próxima semana regresamos con más, ya con Pablo Morán al frente. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Ser Podcast y en nuestras redes sociales, en Facebook y en X. Recordad, somos @puntodefuga. Hasta la semana que viene. Adiós.
Suscríbete a Punto de Fuga. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.